Buenas tardes, buenos días a todos los conectadores de América. Mi nombre es Sergio García, soy Project Manager de Global Suite y junto con mi compañero Alberto Menchen, también responsable de proyectos, seremos los encargados de impartir este taller sobre los primeros pasos para modelar un análisis de riesgos en Global Suite. Como ya sabréis, venimos realizando durante varios meses estos talleres, aprovechando la circunstancia actual que nos toca vivir con el teletrabajo, con el único fin de mostrar y ampliar el conocimiento de Global Suite en diferentes ámbitos. En la sesión de hoy, y tras explicar en otras sesiones tareas más en detalle o con mayor profundidad sobre los análisis de riesgos, como la configuración del riesgo residual, automatismos de los que dispone Global Suite para agilizar el trabajo y un largo etc., muchas de estas sesiones nos habéis solicitado, nos habéis demandado quizás un enfoque más inicial o previo a estas configuraciones más avanzadas. Y ese es el motivo de hoy para ver estos primeros pasos necesarios para crear o modelar un análisis de riesgos en Global Suite. Los destinatarios de estos talleres, como sabéis, sois vosotros, son los clientes y, por tanto, se presupone un cierto conocimiento de las funcionalidades que se mostrarán, aunque, como he comentado previamente, hoy nos centraremos en los pasos iniciales necesarios para tener un análisis de riesgos y no vamos a explicar módulos completos, sino funcionalidades que en la gran mayoría de los casos son transversales a toda la herramienta, como es lo que veremos en el día de hoy en este inicio de análisis de riesgos. A nivel de índice, comenzaremos comentando brevemente estos primeros pasos. Tras ello, iremos a Global Suite con mi compañero Alberto, quien hará un caso práctico breve y finalizaremos con la resolución de dudas o aclaraciones que nos queréis lanzar. Con lo cual, pues como comento, primeros pasos, posteriormente el ejercicio práctico que lo realizará mi compañero Alberto y en última instancia la resolución de dudas. Informaros que esta sesión, como es habitual, está siendo grabada, por lo que se os mandará un link una vez finalizamos la sesión para que lo tengáis disponible y además se os propondrá como tal una encuesta para que valoréis el taller y nos planteéis cualquier tipo de sugerencia para webinars futuros. Por otro lado, a lo largo de la sesión de hoy, nos podréis preguntar cualquier cosa relativa al alcance de la sesión dentro de la propia opción de preguntas que tenéis disponible en la propia plataforma. Al final del taller tendremos un espacio de tiempo para poder responder a todas ellas y si queda alguna en el tintero no os preocupéis que siempre se termina contestando a todas ellas de manera individual vía email. Dicho esto, como hemos comentado, en el día de hoy vamos a explicar cómo modelar un análisis de riesgos en Global Suite, estos primeros pasos. En primer lugar, tendremos que tener definidos los servicios y procesos que reflejen la estructura de nuestra compañía, ya que esta estructura de servicios y procesos, que ya nuestro compañero Alberto nos comentará cómo puede ser áreas, revisiones, grupos de empresas, etcétera, todos estos van a ser la base para nuestro inventario de elementos o activos, nuestro inventario de elementos corporativo. ¿Y por qué es fundamental tener este primer paso a nivel de servicios y procesos de inventario? Porque, como veremos, nuestro análisis de riesgo se apoyará en este inventario en el momento que tengamos que definir su alcance. Ya entrando en la creación propia como tal del análisis de riesgos, vamos a tratar 4 pilares, como si fueran las 4 patitas de la mesa. La primera de ellas es definir la metodología. Cuando hablamos de metodología es explicar y configurar en Global Suite cómo queremos que funcionen nuestros riesgos, qué factores van a influir en el cálculo, cómo se va a realizar el propio cálculo del nivel del riesgo o cómo influyen los controles, por ejemplo. La segunda patita es marcar el nivel de riesgo aceptable o el apetito de riesgo, algo totalmente fundamental a la hora de, una vez que ya hemos evaluado y conocemos todos los riesgos que tenemos en la compañía, poder analizar en función a este nivel de riesgo aceptable o a este apetito de riesgo, poder analizar y evaluar cómo estamos, cómo está la firma. La tercera patita que, como comento, que es fundamental para la creación del análisis de riesgos es los catálogos de análisis. Los catálogos de análisis, básicamente, a nivel de usuario ya los conoceréis, pero es la manera de estandarizar unos paquetes de riesgos o amenazas junto con los diferentes controles que mitigarán estos riesgos por tipología o categoría de activo.
¿de acuerdo? Por cada tipo de activo que tengamos en la compañía podemos estandarizar o crear un paquete de riesgos y controles que posteriormente nos ayudar a montar nuestro análisis de riesgos de una manera mucho más rápida y mucho más ágil. Y la última patita, el último proceso que hay que seguir de estos 4 que estábamos comentando, es definir el propio alcance que va a tener nuestro análisis de riesgos, ya que el inventario será un inventario transversal, será el inventario corporativo, pero posteriormente a este inventario nosotros añadiremos solo parte de este inventario, o quizás al completo, para cada uno de los análisis de riesgos, porque como comento, el inventario es transversal, pero luego cada análisis de riesgos tendrá un alcance pormenorizado para cada uno de ellos. Como veis, y justo lo vemos en esta última patita de alcance, estamos hablando de análisis de riesgos, pero en ningún momento hemos definido de qué tipo o sobre qué normativa o regulación estamos hablando. Porque lo que vamos a tratar en el día de hoy, en estos primeros pasos de análisis de riesgos, es configuración transversal y es válido para crear el análisis de riesgos de, pues bien de gestión, como veis, de gestión pura, de gestión de riesgos, como en la ISO 31000. Por otro lado, también tenemos obviamente por descontado la ISO 27001 de seguridad de la información y podemos montar nuestro análisis de riesgos con las amenazas y controles que tenemos a nivel de seguridad de la información. Sobre RGPD, sobre GDPR, con nuestra evaluación de impacto dentro, teniendo en este alcance del análisis de riesgos los tratamientos críticos de nuestra compañía. Y ya con un punto de vista más de compliance, pues la propia ISO 19600 de gestión de compliance o incluso la UNE 37001 a nivel de antisoborno. Nosotros todos estos primeros pasos los vamos a seguir de manera transversal y se haría para cualquier tipo de enfoque, pero luego para cada normativa pues va a tener sus peculiaridades, que es algo que no vamos a entrar en el día de hoy, ya que pues como veis se puede ver desde diferentes ámbitos. Sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Alberto para que en como segunda parte como tal de este taller, que os muestre Global Suite y todos los puntos que hemos visto a nivel teórico en esta slide, pues poder verlo desde un punto de vista mucho más práctico en Global Suite, que seguro será de gran ayuda. Con lo cual, Alberto, todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Un placer estar aquí contigo, compartir este taller contigo y espero que sea del agrado de nuestros asistentes. Como bien has dicho, vamos a trasladar todo esto que has comentado de manera verbal a Global Suite. El objetivo de este taller, como bien has comentado, va enfocado a unos primeros pasos a la hora de definir nuestro análisis de riesgos, ¿vale? ¿Qué es lo fundamental a la hora de hacer una definición del análisis de riesgos? Como ya sabéis, Global Suite es un sistema integral y cuando hablamos de análisis de riesgos, puede ser que estemos hablando de riesgos puros, puede ser que estemos hablando de amenazas, basándonos en la ISO 27001, Magerit, estando alineados con esta normativa, podemos hablar de riesgos de compliance penal, podemos hablar de riesgo de continuidad de negocio y cualquier otra normativa que podamos incluir dentro de nuestro sistema de gestión. Como bien sabemos, dentro de Global Suite tienen cabida y pueden convivir de manera paralela varias normativas sin ningún tipo de problema y además aprovechando las sinergias que se pueden obtener entre cada una de ellas. No solo no tenemos problemas, sino que además tenemos los beneficios de aprovechar las sinergias que podamos tener. Para este taller, como veis en pantalla, vamos a utilizar un entorno ya con datos. Para ello, lo que vamos a hacer es primero hacer un breve recorrido guiado para vosotros, para los usuarios, que de manera lógica o más bien dicho, de manera cronológica, en qué debemos tener configurado, qué debemos tener en cuenta antes de poder llegar a definir nuestro análisis de riesgos. Para ello, primero iremos a la pestaña de inicio. Y lo primero, la base de todo es la estructura de nuestra compañía. Lo primero que deberemos hacer será definir la estructura. En este caso, estoy hablando de las opciones de catálogo de servicios y procesos. Antes de nada, quiero hacer hincapié en que la estructura de nuestra compañía no tiene por qué basarse en servicios, en una primera capa de servicios y una segunda capa de procesos. Bien puede ser que en nuestra compañía, esta primera capa que comento de catálogo de servicios, en la que voy a entrar ahora mismo,
y en el que en este ejemplo de sistema de gestión sí son servicios, bien puede ser que nuestra compañía sea una multinacional y en este caso esta primera capa pues pueden ser los países en los que opera nuestra compañía, o bien puede ser que nuestra compañía tenga diferentes líneas de negocio y diferentes entidades, pues precisamente serían esas entidades las que aquí constarían en esta primera capa. O bien puede ser que nuestra primera capa sean los macroprocesos. Sin ningún problema, aquí es donde definiremos esa primera capa, y también quiero recalcar que aunque aquí ponga catálogo de servicios, estos botones son totalmente configurables y podemos poner aquello que sea más acorde a los elementos que vamos a definir dentro de esta funcionalidad. Sin entrar mucho más a detalle, de igual modo con procesos, la lógica es la misma. En este caso, en este sistema de gestión tenemos dado de alta varios procesos que podemos ver en pantalla, pero igualmente, como comentaba en el caso de servicios, este botón y funcionalidad se puede cambiar y ajustar a lo que aquello que es elementos que vamos a dar de alta en esta segunda capa de la estructura de nuestra compañía, que bien pueden ser, si nuestra compañía no está enfocada a procesos, pueden ser áreas o departamentos. No hay ningún problema. En este caso, en vez de dar de alta procesos, daríamos de alta áreas o departamentos. En la segunda pestaña de esta funcionalidad, vemos lo que Global Suite llama el árbol de procesos. Vemos la primera estructuración, en este caso servicio-proceso, que será la base. Esta es la base fundamental sobre la que crecerá nuestro sistema de gestión. Estamos poniendo como los cimientos sobre los que crecerá nuestro sistema de gestión, y que completaremos será la base de la segunda parte, que será el inventario. Como bien has dicho, Sergio, en la introducción, esta será la primera parte de la estructura y será la base, las raíces sobre las que creceremos nuestro sistema de gestión, y complementaremos con el inventario. Para ello, para ir a la siguiente fase, que es precisamente la del inventario, vamos a ir a la pestaña de análisis, concretamente al inventario. Comentar que, aunque todos vosotros sois clientes de Global Suite, ya lo conocéis, y estas funcionalidades que estamos comentando ya las tendréis implementadas en vuestro sistema de gestión, es que hemos querido hacer hincapié en este taller precisamente en estas funcionalidades, ya que es importante tenerlas presentes, porque en un futuro puede que haya un cambio en nuestra compañía, que bien puede ser que una compra de otra compañía, puede abrir una nueva línea de negocio, haber una reestructuración departamental, unos nuevos procesos, y este sería el punto de partida a la hora de adaptar nuestro sistema de gestión a la nueva realidad de nuestra compañía. Con el objetivo que se mantiene con tener esta estructura bien focalizada, bien implementada en nuestro sistema de gestión, es tener una visión global de nuestra compañía, una estructura que sea fiel reflejo de nuestra compañía, y que podamos aprovechar en las diferentes funcionalidades de nuestro sistema de gestión, como bien puede ser el caso de hoy, que es los análisis de riesgos, aunque hay otras muchas que se nutren de esta funcionalidad. Sin más, yendo más a detalle ya del inventario, en la funcionalidad en la que estamos actualmente, vemos que en una primera fase aparece todo aquello que hemos definido en servicios y procesos, en lo que acabamos de comentar, pero lo complementaremos con otro tipo de elementos o activos, que serán aquellos que compongan nuestra compañía, que pueden ser de diferentes categorías, como pueden ser documentos de información, hardware, software, pueden ser servidores, pueden ser cualquier tipo de activo susceptible de estar presente dentro de nuestra compañía, y por tanto de los estudios y análisis que hagamos, deberá estar reflejado en este inventario que tenemos en pantalla, ¿vale? Aquí definiremos todo aquello que compone nuestra compañía, de diferentes categorías. Incluso podremos dar de alta en este inventario proveedores, ya que también son susceptibles de poder realizar análisis sobre ellos, sobre el riesgo que podemos tener de los diferentes proveedores. Incluso también al personal de nuestra compañía. Todo lo que compone nuestra compañía es susceptible de estar aquí. También quería comentar que no es obligatorio tener definido este inventario, como por ejemplo en un módulo de compliance penal. Los delitos van directamente enfocados pues bien a la compañía o bien a los departamentos de esta. No tendremos un inventario como tal. Pero sí es recomendable tenerlo bien estructurado. La recomendación nuestra es que sí se debe estructurar bien este inventario, ya que
como hemos dicho en la introducción, Global Suite es un sistema integral y en el caso de querer madurar nuestro sistema de gestión con otras normativas, estas sí se beneficiarán de este inventario que tenemos ya definido y aquí es donde convivirán, todas se nutrirán de este inventario que aquí hemos definido. Bien, hemos definido ya lo que es la estructura, la primera y segunda capa con servicios y procesos o lo que sea conveniente para nuestra compañía y luego lo hemos completado, lo hemos crecido, lo hemos madurado con este inventario. Ahora bien, vamos a la siguiente fase y a la que es parte y es la raíz de este taller, que es el análisis de riesgo. Aquí, debajo de inventario, en la misma pestaña, precisamente aparece análisis de riesgo. No es casualidad que aparezca debajo de inventario. Quería comentar, llegado a este punto, una peculiaridad, algo muy importante dentro de Global Suite, es que todo tiene un orden lógico. Tanto las pestañas que vemos en la parte superior están ordenadas de una manera lógica a la hora de que nosotros como usuarios nos enfrentemos al sistema de gestión. Y también todas las funcionalidades que hay dentro de una misma pestaña también siguen ese orden lógico y por ello, después de haber definido el inventario, lo siguiente sería realizar un análisis de riesgos, definir y hacer un análisis de riesgos, luego haríamos la evaluación de riesgos, gestión de controles, como ya sabéis y como hemos visto también en otros talleres. Ahora vamos a focalizar este taller justo en el objetivo, que es el análisis de riesgos. Cuando entramos a esta funcionalidad, en un primer vistazo podemos ver que hay diferentes análisis de riesgos definidos. Esto es como hemos dicho, es un entorno ya con datos. Aquí vemos cómo pueden, precisamente una de las ventajas que comentamos, que es que pueden convivir todos estos análisis dentro de nuestro propio sistema de gestión, aprovechando las sinergias que pueda haber entre ellos, pero también poder gestionarse de cada uno de ellos de manera independiente. Esto es una gran ventaja y vemos que no hay ningún inconveniente en esta convivencia dentro de Global Suite y que podemos tratar varios módulos, varias normativas de manera paralela y aprovechar las sinergias, que precisamente es de lo que se trata en la integración de este sistema de gestión. Para el caso práctico que vamos a ver, vamos a crear un análisis nuevo. Vamos a entrar dentro del formulario. Lo primero vamos a dar nombre a este análisis, vamos a dejarlo simplemente como nuevo análisis y daremos a guardar. Y aunque Sergio lo ha relatado bastante bien en la introducción, vamos a hacer hincapié y vamos a focalizar que este taller vamos a focalizarlo en la pestaña de información general. Y vamos precisamente a definir qué 4 partes fundamentales debemos tener en cuenta a la hora de definir por primera vez un análisis de gestión. Estas partes son, aunque ahora entremos más a detalle en cada una de ellas, es definir qué metodología va a gobernar nuestro análisis de riesgos. Ahora veremos más a detalle qué significa eso. Qué nivel de riesgo aceptable vamos a permitir para este análisis, para este estudio en concreto. Si bajo un poquito más, veremos qué catálogos vamos a asociar, y ahora veremos más a detalle también qué implica eso a este análisis de riesgos. Esa sería la tercera parte. Y por último, ¿qué alcance va a tener el análisis de riesgos? ¿Vale? Son 4 partes: metodología, nivel de riesgo aceptable, catálogos y alcance. Sin más, vamos a ir a cada una de ellas y a ver qué características tienen. Metodología. ¿Qué es la metodología? Vale, la metodología es cómo vamos a gobernar este análisis de riesgos, cómo se van a realizar los cálculos, qué variables van a intervenir en el cálculo del riesgo y también cómo va a ser el cálculo, cómo va a ser la asociación de la mitigación de ese riesgo junto a los controles, ¿vale? Vamos a definir todo ello en la metodología de riesgo, cómo vamos a calcular el riesgo y la incidencia que tienen los controles sobre ese riesgo. Si pulsamos sobre la bolita roja que hay al lado de metodología, Global Suite nos propone unas metodologías unas metodologías que ya tiene definidas, ¿vale? Estas metodologías vamos a ir a detalle. Voy a abrir otra pestaña nueva en administración. Concretamente iremos a metodología riesgos.
Estas son las mismas metodologías que nos daba como opción Global Suite en la definición de nuestro análisis de riesgos. Comentar que Global Suite, cuando lo contratamos, por defecto trae ya unas metodologías implementadas. Global Suite viene preparado para utilizarse desde el minuto 1 y trae ya unas metodologías implementadas que serán acordes a los módulos que hayamos contratado. Eran en función del módulo que hayamos contratado y pues si ampliamos en un futuro esos módulos, tendremos más metodologías que traerá de caja Global Suite. Comentar que estas metodologías que trae Global Suite son editables, las podemos adaptar a nuestras necesidades sin ningún problema. Podemos cambiar las formulaciones, incluir más o menos dimensiones, las podemos cambiar a nuestras necesidades, incluso podemos crear alguna nueva. No hay ningún problema en que nosotros creemos nuestra propia metodología, ¿vale? Voy a entrar a alguna de ellas, por ejemplo, para ver que las metodologías son tan diferentes como quieran ser. En este caso tenemos varias dimensiones. Esta es una metodología un poquito más compleja, que tiene muchas dimensiones involucradas en el cálculo del riesgo. Y, por ejemplo, si entro en otra más estándar, que por ejemplo la segunda, vemos que es una metodología mucho más sencilla, en la que solo hay 5 variables: probabilidad, impacto, riesgo, y luego control, riesgo residual. Comentar también, llegado a este punto, que Global Suite soporta cualquier metodología. No tenemos una limitación en ese aspecto y podemos definir y automatizar cualquier metodología que necesitemos. No tenemos ningún inconveniente en poder llevar a Global Suite la metodología que requiramos. También, y por último, referente a las metodologías, quería comentar que una misma metodología puede ser utilizada en varios análisis de riesgos. Es decir, varios análisis de riesgos pueden utilizar la misma metodología. Esto es una gran ventaja también porque pues, con una misma metodología podemos gobernar varios análisis y el aprovechamiento es máximo. Habrá que tener en cuenta algunas consideraciones que comentaré ahora. Bien, dicho esto y regresando a la definición del análisis que estábamos haciendo, vamos a incluir una metodología de riesgos, por ejemplo, la estándar que veíamos anteriormente, que teníamos en la administración. Bien, también llegado a este punto, también recalcar que la metodología, si en un futuro necesitamos cambiar esta metodología, es importante tener en cuenta que si queremos cambiar la metodología, lo más conveniente y nuestra recomendación es intentar adaptar la que ya hay. Si ya tenemos esta metodología en este análisis de riesgos que ya está operativo, ya está funcionando, intentaremos siempre adaptar, pues sin cambiar alguna formulación, si necesitamos alguna variable nueva, alguna dimensión nueva, intentar incluirla en esa metodología antes de cambiarla y crear otra. También está esa posibilidad, podemos crear una metodología nueva y asociarla, pero hay un inconveniente, que si ahora mismo yo intento cambiar esta metodología, Global Suite me avisa de que si la cambio se borrarán los datos del análisis incluidos en los riesgos y sus valoraciones. Es algo bastante lógico, puesto que una metodología nueva tendrá unos métodos de cálculo diferentes y unas variables diferentes y, por tanto, no se perderán esos datos. Tenemos esas dos opciones. Nuestra recomendación es siempre la primera: intentar adaptar en la medida de lo posible la metodología a las necesidades, siempre teniendo la premisa de que esa metodología puede estar utilizándose en otros análisis de riesgos. Como hemos dicho anteriormente, se pueden compartir y habrá que ver que no afecten negativamente al otro análisis de riesgo. Pero, como vemos, la podremos editar sin ningún problema, incluso podemos cambiarla por otra. Eso no tenemos una limitación en ese aspecto. Bien, pues ya tenemos la primera de las partes importantes a la hora de definir este análisis de riesgos. La segunda sería el nivel de riesgo aceptable. Ya hemos definido una metodología, vamos a definir qué nivel de riesgo vamos a permitir dentro de nuestra organización, y en concreto dentro de este análisis de riesgos, en esta definición. Cuando pulsamos en este desplegable nos muestra 5 valores. Estos 5 valores no son estándar, no son casualidad. Estos 5 valores son los valores que definen la metodología que acabo de crear. De hecho, este campo me aparecía vacío y una vez que he creado que he asociado la metodología, me han aparecido estos cinco valores como posibles. Para saber por qué son esos 5 valores, voy a volver a ir a la parte de administración para revisar la metodología riesgos. Vamos a entrar en la estándar, que es la que le hemos asociado a nuestro análisis de riesgos. Bien,
Y si vemos aquí la dimensión que hemos elegido como riesgo, precisamente es la de riesgo, y esa dimensión tiene estos 5 valores que no me mostraba como posibles. Si otra metodología, por ejemplo, tiene solo 3, bajo, medio, alto, pues en el nivel de riesgo aceptable me mostrará solo esos 3 valores, medio, bajo y alto. ¿Vale? Sin más, era solo por aterrizar un poquito esto y focalizarlo más y que no haya dudas. Bien, vamos a elegir, por ejemplo, un valor de nivel de riesgo o apetito del riesgo, también se suele llamar a esta variable, de medio. Y preguntaréis, igual que la metodología se podía cambiar o se podía actualizar, pues este nivel de riesgo aceptable también se puede modificar. Vamos a ver un ejemplo en un análisis que ya esté creado. Voy a abrir otro análisis en otra pestaña nueva. Vamos a abrir, por ejemplo, este primero de análisis de seguridad. Vamos a ir a la pestaña Información General. Siempre que abrimos un análisis nos abre por defecto la pestaña Análisis de riesgos, que ahora veremos cómo se crea en el que estamos definiendo. Pero vamos a ir a la Información General para ver qué nivel de riesgo aceptable tiene. En este caso tiene un nivel de riesgo aceptable medio. ¿Qué implica eso? Si vamos a Evaluación de riesgos y queremos ver el mapa de calor de este análisis de riesgos, el mapa de calor que ha salido como resultado, de manera visual podemos ver este nivel de riesgo aceptable, que es esta línea negra que voy resaltando. Todo lo que esté por arriba, todo lo que sea alto o muy alto, puesto que el nivel de riesgo aceptable era medio, aparecerá en esta parte superior y serán aquellos riesgos sobre los que tendremos que tomar alguna consideración extra para intentar mitigar. Al igual que en evaluación de riesgos, en gestión de riesgos, precisamente, Global Suite, si elegimos el análisis de riesgos en cuestión, que estamos viendo, Global Suite nos muestra solo aquellos elementos que superan el nivel de riesgo aceptable que hemos marcado. Aquí lo tenemos también para visualizarlo, un nivel de riesgo aceptable medio, y nos muestra todos aquellos que son muy alto y alto, para que podamos implementar planes de tratamiento e intentar mitigar aún más esos riesgos y adaptarlos al nivel de riesgo aceptable que hemos diseñado. Bien, como comentaba, ¿se puede cambiar? Claro que sí se puede cambiar. Si volvemos al análisis de riesgo que estábamos viendo y en lugar de medio, vamos a la pestaña Información General y en lugar de medio marcamos alto, le damos a guardar. Ahora en evaluación de riesgos, ya está puesto alto. En evaluación de riesgos, si consultamos el mapa de calor que acabamos de ver, veremos de una manera visual cómo ha cambiado ese nivel de riesgo aceptable y cómo aquello que no entra dentro de lo que yo acepto dentro de mi compañía, dentro de este análisis en cuestión, es menos. Es todo, solo aquello que es muy alto, cuyo nivel de riesgo es muy alto. De igual modo, en gestión de riesgos, habremos tenido este cambio. Si vamos a análisis de riesgos en cuestión, análisis de seguridad, aquí solo aparecerán aquellos elementos y riesgos cuyo nivel de riesgo es muy alto, para que tomemos las acciones necesarias, como los planes de tratamiento, para intentar continuar con la mitigación de los mismos. Dicho esto, volvemos a nuestro análisis de riesgos, ¿vale? Ya hemos definido qué metodología va a gobernar nuestro análisis, qué nivel de riesgo aceptable vamos a permitir, y vemos que se puede modificar sin ningún problema. La tercera de las patas es la asociación de un catálogo. Comentar que no es obligatorio, podemos asociar uno o varios o ninguno, pero sí es muy recomendable. ¿Qué nos permite un catálogo? Un catálogo nos permite tener estandarizados por nuestra compañía tanto riesgos como controles y además estandarizados categorizados en función de la categoría de los elementos incluidos en nuestra organización. Los tendremos tanto estandarizados como categorizados. Vamos a verlo más en detalle. Me voy a ir de nuevo a la parte de administración, en una pestaña nueva, y en este caso voy a ir a catálogos de análisis. Los catálogos que me aparecían como disponibles en la pestañita anterior, voy a volver a ir. Todos estos que me aparecían como disponibles son aquellos que tenemos definidos en administración, catálogos de análisis, son todos estos.
Comentar que al igual que pasaba con la metodología, Global Suite, por defecto, cuando contratamos un módulo, trae disponibles ya unos catálogos totalmente configurados. Y en función del módulo que sea, pues será un tipo de catálogo u otro. Y conforme vayamos ampliando y madurando nuestro sistema de gestión con diferentes módulos, estos catálogos que trae de fábrica, por así decirlo, serán más amplios, será un número de catálogos más amplios. Comentar, igual que pasaba con las metodologías, que estos catálogos son totalmente editables e incluso podremos generar nuevos acorde a nuestras necesidades. Vamos a ver alguno de ellos. En él podemos ver, voy a contraer todo, podemos ver por categoría. Por categoría tenemos los riesgos categorizados, los riesgos categorizados y asociados a los riesgos los controles. De este modo tenemos, como hemos dicho, estandarizados tanto riesgos como controles y además categorizados en función de estas categorías. Y vemos que tenemos la opción de nuevo de eliminar, con lo cual este catálogo lo podemos adaptar a nuestras necesidades sin ningún problema. Dicho esto, y volviendo a nuestra definición del análisis de riesgos, vamos a proponer, por ejemplo, estos dos catálogos y algo más que decir aparte de algo más que decir sobre los catálogos. No solo tenemos categorizados y estandarizados los riesgos sin controles, sino que a la hora de realizar un análisis de riesgos vamos a alguno que ya esté creado, por ejemplo, el anterior que ya hemos visto, el análisis de seguridad. ¿Qué nos permite tener estos catálogos? Al tener estos catálogos asociados, nos permite automatizar la asociación elemento riesgo-control dentro de nuestro análisis de riesgos. Bien, aquí tenemos todos los elementos incluidos en el alcance de este análisis que ya estaba creado. Vemos que hay muchos elementos de la misma categoría. Por ejemplo, tenemos dos servidores aquí de tipo hardware. Si no tuviéramos estos catálogos, deberíamos ir uno a uno, asociando a cada elemento sus riesgos y a cada riesgo sus controles, lo cual sería una tarea muy tediosa. Si tenemos ya esa estandarización hecha y ese catálogo asociado, simplemente aquí arriba tenemos las opciones de proponer y añadir riesgos del catálogo que hay asociado a este análisis. Igualmente con los controles, tenemos las opciones de proponer asociar controles del catálogo directamente. De esa manera podemos realizar la asociación elemento riesgo control de manera automática y en un simple clic dentro de nuestro análisis de riesgos, lo que nos ayuda a, pues de una manera rápida, tener montado ya nuestro análisis e incluso en un futuro, si necesitamos actualizar el catálogo, simplemente lo actualizaremos, le volveremos a dar aquí a proponer, a añadir tanto riesgo como controles y ya tendremos actualizado nuestro análisis de riesgos. Tan sencillo como eso. Otra de las ventajas de tener estos catálogos asociados al análisis. Bien, pues ya tenemos la primera parte, que es la metodología de añadir una metodología a nuestro análisis, cómo vamos a gobernar este análisis. Tenemos la segunda parte, que es asociar o definir un nivel de riesgo aceptable. Tenemos una tercera parte, que es asociar los catálogos. Y por último, tenemos el alcance de este análisis de riesgos, sobre qué vamos a hacer, qué vamos a evaluar dentro de este análisis de riesgos. Bien, en esta última ventana, como veis, aparece lo mismo que teníamos en el inventario que hemos visto anteriormente. Aparece la estructura de nuestra organización. Tan maduro como hayamos definido nuestro inventario, aquí aparecerá dentro de las opciones que tenemos dentro de este análisis de riesgos para poder incluir o no dentro del alcance del mismo. Comentar que podemos hacer un análisis de riesgo de toda nuestra compañía, podemos hacer un análisis de riesgo de algunos servicios en concreto, de algunos procesos, de algunos elementos en cuestión, de lo que queramos. La verdad, no tenemos ningún límite en ese aspecto. En este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, si queremos hacer un análisis de riesgo del servicio de logística, que tiene esta estructura que vemos en pantalla, pues podremos ir seleccionando uno a uno, o si queremos, marcaremos el servicio y iremos a marcar dependientes y ya tenemos seleccionado todo aquello que compone el servicio de logística. El siguiente paso será darle a asociar y automáticamente en la ventana de la derecha vemos que aparecen todos los elementos que hemos incluido dentro del alcance de
este análisis de riesgos. Muy importante, la parte de la izquierda es un reflejo fiel de lo que tenemos en el inventario, aquí tenemos todo, y en la parte derecha solo tenemos aquello que hemos seleccionado y que es susceptible de lo que vamos a evaluar dentro de este análisis de riesgos en concreto. Al igual que pasaba con las otras opciones, con la metodología, que la podíamos editar o incluso cambiar por otra, el nivel de riesgo, que lo podemos cambiar en cualquier momento. Queremos ser un poco más restrictivos que en nuestra compañía y cambiarlo de medio a alto sin ningún problema o bajarlo a abajo, no tenemos ningún inconveniente, es algo dinámico. Los catálogos de igual modo podemos incluir en un futuro más, eliminar los que hay, eliminar uno, quitarlos todos, incluso los propios catálogos los podemos editar y añadir y adecuar a las nuevas realidades. Y el alcance, de igual modo, también es algo dinámico, es algo que vamos a poder cambiar, vamos a poder madurar en el tiempo. Ahora mismo tenemos incluido este alcance, pero si el día de mañana, por ejemplo, en el proceso de ventas queremos incluir al departamento comercial, ¿vale? Al proceso comercial, simplemente lo marcaremos, le daremos a asociar y automáticamente ya estará incluido dentro de nuestro alcance, de nuestro análisis de riesgos y será susceptible de ser evaluado y con la metodología que ya hemos definido. Bien, pues ya tenemos definidas las 4 patas, metodología, nivel de riesgo aceptable, catálogo y alcance. Si ahora marco guardar, veremos cómo automáticamente Global Suite ya tiene la información que necesita para comenzar este análisis de riesgos. Me muestra otras 3 pestañas adicionales que incluidas dentro de como opciones dentro de este análisis de riesgos, que ya no son la base de este taller, ya se han visto en algún otro taller y se verán en futuros talleres también, pero el foco lo teníamos en la definición, en estos primeros pasos a la hora de definir este análisis de riesgo, que hemos definido en la pestaña de información general y que espero que si había alguna duda haya sido resuelta. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. En un inicio, lo más importante era definir la estructura de nuestra organización. Para ello utilizaremos las opciones de catálogo de servicios y procesos, que bien, quiero recalcar que no tienen por qué ser servicios y procesos, pueden ser entidades, pueden ser países y procesos pueden ser áreas, departamentos. Estas opciones se pueden renombrar sin ningún problema. De hecho, algunos de ustedes como clientes ya las tendrán adaptadas y renombradas a la realidad de su empresa. Esta será la primera parte, la cabeza de la estructura de nuestra compañía que completaremos, iremos madurando y creciendo con el inventario, que sería la segunda fase de la estructura, con todo aquello, todos activos o elementos que componen nuestra organización. Con todo ello, con servicios, procesos e inventario, tenemos la estructura completa que conforma nuestra organización. Tenemos un fiel reflejo de la estructura de nuestra organización. Muy importante esta definición porque será la base sobre la que se nutra y sobre la que madurará nuestro sistema de gestión y aquella que utilizarán las diferentes funciones de Global Suite, como puede ser en este caso el análisis de riesgos. Una vez tenemos eso, hemos definido un análisis de riesgos, en este caso que hemos puesto nuevo análisis, y como parte fundamental, vuelvo a una curiosidad, cuando entramos en un análisis de riesgo que ya ha sido creado, siempre nos entra en la pestaña de análisis de riesgos, pero nosotros hemos estado trabajando en la de información general. ¿Vale? Y aquellas, las 4 partes importantes que hemos definido y que requiere nuestro análisis de riesgos para poder llevarse a cabo es asociar una metodología, qué metodología va a gobernar el análisis de riesgos, qué cálculos y cómo lo vamos a hacer. Marcar un nivel de riesgo aceptable, muy importante, porque en función de este nivel de riesgo aceptable vamos a luego hacer unas evaluaciones y una gestión de esos riesgos, de unos u otros. Asociar catálogos, veíamos que era muy importante a la hora de poder de manera rápida implementar nuestro análisis de riesgos, ya que de manera automática podemos hacer la asociación elemento, riesgo, control. Y por último, y muy importante, más importante si cabe aún, es el alcance de este análisis. ¿Sobre qué vamos a realizar este análisis? ¿Qué elementos, qué procesos, qué servicios, qué activos vamos a incluir dentro de este análisis?
Ese sería el objetivo de este taller. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, imagino que por el chat habrán podido preguntar, y doy paso a mi compañero Sergio, que habrá estado leyendo vuestras preguntas y con gusto pues intentaremos resolverlas. Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto, por toda la parte práctica. Efectivamente, tenemos ciertas preguntas que tenemos algo menos de 20 minutitos para ir resolviendo, pero yo creo que nos dará tiempo. Vamos a por la primera de ellas. Alejandro nos dice, buen día, trabajamos con un análisis de riesgos operativos, pero nos gustaría añadir el área de calidad en Global Suite. ¿Podríamos añadirlo? Bueno, pues en este caso, Alejandro, ahí obviamente por descontado, ya sabes que Global Suite es un sistema de gestión integral, con lo cual se podría añadir sin ningún tipo de problemas, pero hay dos opciones. Una, añadirlo al alcance, como bien ha mostrado mi compañero Alberto en el ejemplo, en la parte práctica. Dentro de cada análisis vais a tener las diferentes divisiones, los diferentes elementos o activos como tal que compone, y si vosotros tenéis ahora mismo un análisis de riesgos operativos, tendréis seleccionado obviamente la compañía entera, entiendo, pero para añadir el área de calidad, o bien añadir los diferentes, dentro del inventario, añadir los diferentes activos que apliquen a esa área de calidad, o lo más común es crearse un análisis de riesgos, otro análisis de riesgos para el área de calidad. ¿Por qué? Porque quizás la metodología que vayáis a utilizar sea diferente al análisis que tenéis actualmente en riesgos operativos, muy probablemente en el área de calidad o en este análisis de riesgos de calidad más relativo a la ISO 9001 sea diferente la metodología que vayáis a utilizar y podáis analizar las mismas divisiones, las mismas áreas en general, los mismos servicios o procesos que tenías en el área de riesgos operativos, lo analizaréis pero desde un punto de vista calidad. Para ello, como te comento, podréis crear un análisis de riesgos nuevo, pero ya sabéis, como clientes, ya sabéis que el número de análisis que podemos crear aquí en Global Suite está limitado según la licencia que tengáis contratada. Si tenéis una licencia de risk, según el tipo de licencia podéis tener más de un análisis de riesgos, pero hay muchas ocasiones, y es lo ideal, sería contratar una licencia específica que tenemos de calidad y medio ambiente, donde no solo vas a poder tener esa parte, esa funcionalidad de calidad, sino que seguramente también en Global Suite proporcionamos pues, nuevos catálogos, otras funcionalidades que os ayudará a esta gestión de la ISO 9001 de calidad, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, la opción 1 es añadirlo como análisis de riesgos alternativo al que tenéis a día de hoy, contratando obviamente esta licencia de calidad que os ayudará en la parte de gestión, pues, añadiendo las diferentes funcionalidades a la licencia que tenéis contratada. ¿De acuerdo? Cristina, vamos a por la segunda. Cristina nos dice que dispongo del análisis de riesgos evaluado. ¿Se puede actualizar con más activos? Vale, Sergio, Pues si sí, no quieres, habría ningún problema. Todo tuyo, Alberto. Perfecto. si quieres contesto esta yo. Pues sí, lo hemos visto durante la sesión práctica. Vamos a entrar en este ejemplo. Dentro del alcance de mi análisis, en la pestañita de información general, pues si tenemos activos nuevos, aquí abajo, la última parte, que era la del alcance, si tenemos, como bien nos decía Cristina, activos nuevos, pues podemos incluirlos sin ningún problema. Es uno de los ejemplos que hemos hecho. Aquí pongo, por ejemplo, si la sede de Chile necesito incluirla, o un nuevo servicio, simplemente lo marcaría y lo asociaría, y automáticamente ya me aparecen disponibles dentro del alcance de este análisis. Eso bien, eso claro, siempre y cuando los tengamos ya definidos en nuestro inventario. Si no, como bien, un poco al hilo de lo que acabas de comentar tú, Sergio, pues lo que habría que hacer es ir directamente al inventario, dar de alta esos nuevos activos, categorizarlos y marcar en qué situación, en qué parte de la estructura de nuestra empresa se encuentran, ¿vale? Bueno, el que fuera nuevo, daríamos de alta uno nuevo, bien desde aquí o bien desde la tabla de elementos, eso ya lo sabéis. Incluiríamos toda la información de ese activo y, muy importante, categorizarlo y marcar en qué parte de la estructura se encuentra de nuestra compañía. Es la base. Una vez tenemos esos nuevos activos dados de alta, simplemente sería, pues, donde estábamos, ir al análisis de riesgos,
en el que lo queremos incluir, en este caso, por ejemplo, en el nuevo que hemos creado, y en la pestañita de información general, que mucha gente luego se olvida de ella una vez ya está utilizando el análisis, pero aquí dentro de la pestañita de información general, la cuarta parte que hemos explicado, la cuarta pata importante a la hora de crear este análisis de riesgos, aquí ya aparecerían en el alcance, dentro de las opciones, esos nuevos activos. Simplemente los marcaríamos, le daríamos a asociar y ya estarían disponibles en nuestro análisis de riesgo. Luego ya la siguiente fase sería pues evaluarlos, asociarle riesgos y controles que, como bien hemos dicho, pues podemos hacer de manera automática con los catálogos. Genial, gracias Alberto. Jaime nos pregunta si es posible cambiar la metodología de cálculo actual que estoy utilizando en mi análisis de riesgos penales. Y adicionalmente, Laura, también, justo en la misma pregunta, que en ocasiones se quiere conservar la información del análisis si no hay una opción donde se mantenga la información o no se borre, que entiendo que es cuando se cambia efectivamente, cuando se cambia la metodología que tienes en el análisis. Vale, pues claro que podemos cambiar la metodología. Como hemos dicho durante esta parte plástica, podemos cambiarla. Simplemente aquí la seleccionaríamos y la cambiaríamos. Nuestra recomendación es intentar siempre adaptar la que ya existe. Por lo que hemos comentado, si yo la cambio y Global Suite me avisa nada más intentar darle a cambiar, de que se van a borrar, precisamente como decía, creo que era Laura, se van a borrar estos datos, ¿vale? Lo importante es intentar primero adaptar la que tenemos, siempre y cuando ver la influencia que tiene sobre otros análisis y que no influya de manera perjudicial en otros en los que pueda participar. Y si no, pues nos podríamos crear una totalmente nueva y incluirla dentro de este análisis. Muy bien. Marjorie nos pregunta, nos dice, buen día, en caso de que no cuente con este catálogo de riesgos precargados, ¿habría alguna forma de que nos lo puedan volver a facilitar? Además, Jaime, tenemos otra pregunta también que nos dice si ustedes han mostrado un catálogo de seguridad de la información, podrían compartirlo con nosotros, van las dos por la misma línea. Como ha comentado mi compañero Alberto, estos catálogos de análisis que hay que hay en administración realmente son catálogos de análisis con los riesgos y controles que tenemos por defecto y que da por defecto Global Suite en función a las licencias. Por descontado, si vosotros, vuestra licencia, por ejemplo, si tenéis una licencia de Security Information, pues obviamente deberíais tener el catálogo de seguridad de la información con las diferentes amenazas alineados con Magerit en este caso y los diferentes controles. O, como comenta en este caso Marjorie, pues si tenéis esta licencia de estos riesgos y lo necesitáis, os ponéis en contacto con nosotros, bien incluso con el equipo de soporte y se lo solicitáis. Y si dicho catálogo entra en vuestra licencia, es decir, ya sabéis que estos catálogos, hay diferentes tipos de catálogo, para cada una de las licencias podéis disponer del vuestro, pues por ejemplo, como veis, tenemos de catálogo de riesgos ambientales, de gestión de servicios, de continuidad de negocio, pues por descontado que podéis pedirlo y podéis solicitarlo para tenerlo. Relativo un poco también a esta parte del catálogo, me voy a ir a otra pregunta. Luis nos pregunta, nos dice, buenas tardes, quería saber si existen catálogos de riesgos de RGPD, porque ya tiene montado el inventario y la estructura, pero que ahora por departamento tiene diferentes tratamientos asociados. Efectivamente, Luis, nosotros tenemos un catálogo de tratamientos de la agencia propiamente dicha, y en de la Agencia de Protección de Datos, de la guía de la EPD, y tenemos los diferentes riesgos con los controles que deberían tener cada uno de estos riesgos, pero todos cuelgan de los tratamientos de datos personales, por así decirlo, es una estandarización que marca la agencia como tal de protección de datos a qué riesgos tenemos que tener en cuenta para todos los tratamientos como tal en general. Si bien luego posteriormente ya sabes que tú podrías crear diferentes categorizaciones de activos para, en función, como bien comentas, para cada departamento, tener esta estandarización de riesgos, pero efectivamente dentro de la licencia propia de RGPD o de Data Protection, Global Suite Data Protection que tenemos en Global Suite, dispone de un catálogo, pero como te comento, este catálogo simplemente es una estandarización de los riesgos que marca la agencia para los tratamientos. Si tú dispones como tal en tu compañía, disponer de la licencia de Data Protection y no tienes este catálogo, pues de nuevo, sin problemas, podéis abrir un support para que lo faciliten, porque este catálogo debería estar incluido como tal dentro de vuestra licencia y sería posible hacerlo tal cual nos comentas.
Eh, Siguiente pregunta. Irene nos dice, gracias por el taller, ha sido muy didáctico. Se ha asociado la metodología de riesgos al análisis, pero no habéis asociado, esta es muy buena pregunta, pero no habéis asociado la metodología de controles. ¿Me podéis explicar dónde se realizaría esta asociación? Si quieres, Vale, sí, Alberto, sí, lanzarte si por ella. quieres. Sí, la muestro porque esta sí que es más visual. Vale, cuando hemos asociado la metodología, voy a volver al análisis, ¿vale? Es cierto, cuando hemos definido nuestro análisis, este nuevo análisis que hemos definido en la pestaña de información general, efectivamente aquí no hemos visto nada de metodología de controles ni nada por el estilo, simplemente hemos asociado la metodología de riesgos. Eh, no es que no hayamos asociado la metodología de riesgos, sí lo hemos hecho, porque la metodología de riesgos ya lleva asociada una metodología de controles. Creo que esto se va a ver mejor en la parte de administración. Si entro precisamente en alguna de las metodologías de riesgos, vamos por ejemplo a la que hemos utilizado, veremos que esta metodología de riesgos, cuando la definimos en su día, creamos las dimensiones y todo el método de cálculo, al final del todo tiene asociada la metodología de controles que también va a gobernar esta metodología de riesgos. Por tanto, si están ya vinculadas a la asociar la metodología de riesgos, ya hemos de algún modo asociado de por sí la metodología de controles. Porque ya está incluida dentro de esa metodología de riesgos. Como vemos aquí también, debajo de metodología de riesgos tendríamos las metodologías de controles, que también podemos tener varias. Aprovechamos para remarcar esto, podemos tener varias metodologías de controles y precisamente esta de evaluación de controles es la que utilizaba la metodología de riesgos que teníamos incluida dentro de nuestro análisis. Por tanto, sí que lo hemos hecho, pero bueno, al asociar la metodología de riesgos, automáticamente pues estamos asociando la de controles, puesto que están vinculadas entre sí. Espero que haya sido resuelta la duda. Genial, gracias, Alberto. Pilar nos lanza, ¿ocurre algo si a lo largo de la vida del análisis cambiamos el nivel de riesgo aceptable? Esto yo creo que Alberto no lo puede Sí, mostrar en la herramienta, pero bueno, únicamente adelantar que no solo cambiaría como tal la foto del mapa de calor que hemos estado mostrando, que además Alberto ha hecho un ejemplo práctico, sino que también estaría relacionado con la parte de gestión de riesgos, que bueno, que seguramente os dejo a Alberto que lo mostrará seguramente mejor que yo dentro de la herramienta. sí, bueno, pues hemos hecho justo el ejemplo y de hecho, como lo he hecho con otro análisis, voy a hacerlo con el que ya hemos creado. Eh, sí se puede cambiar, vemos que no hay ningún problema. Entrando en la pestaña de información general, pues podemos cambiar este valor, no tenemos ninguna, si queremos que en vez de medio ser más restrictivos, ser más estrictos en este sentido, pues podemos cambiarlo a alto sin ningún problema y quedaría como alto. Si vamos a hacer el ejemplo que hemos visto anteriormente, pues si vamos a un análisis de riesgos que ya está creado, por ejemplo, vamos a este de análisis de seguridad, que tiene un nivel de riesgo aceptable, quiero recordar, bueno, creo que lo cambié en este caso tiene alto, ¿vale? Vemos que se puede cambiar a medio. Ahora mismo lo tiene alto. Si vamos a evaluación de riesgos para visualizar su mapa de calor, pues vemos que visualmente ese nivel de riesgo aceptable nos muestra todo aquello que hay por encima de manera visual, por encima de esta línea negra, eso es aquello que no cumple con mi nivel de riesgo aceptable, es decir, en este caso lo que es muy alto. Y en gestión de riesgos aparecerán aquellos riesgos, vamos al análisis de riesgos en cuestión, que no cumplen con esa premisa de que el nivel de riesgo aceptable es alto. Aparecerá todo aquello que está por encima de alto, es decir, aquello que es muy alto. Aparecerá tanto el elemento como el riesgo en cuestión que no está cumpliendo con esa premisa. Para que podamos tener planes de tratamiento, podamos implementar planes de tratamiento y poder conseguir mitigar aún más este nivel de riesgo e intentar adecuarlo al nivel de riesgo aceptable. Vale, como nos preguntaba nuestro cliente, ¿se puede cambiar? Sí, así de muy alto lo paso a medio, en la pestañita de información general donde hemos estado trabajando, en este análisis, le doy a guardar y si ahora bien voy a la pestaña de evaluación de riesgos, a la opción de evaluación de riesgos, si quiero visualizar el mapa de calor resultado de este análisis, veremos que de una manera visual
ya ha cambiado, ya tengo la línea de nivel de riesgo aceptable en medio y todo lo que hay por encima de esa línea es lo que es alto y muy alto, ¿vale? Para que de una manera visual lo tenga identificado, incluso pueda seleccionar cada una de las casillas y ver qué es lo que no me está cumpliendo, qué elementos y riesgos son los que no están dentro de este nivel de riesgo aceptable. Y de igual modo en la opción de gestión de riesgos aparecerán solo aquellos que no cumplen con la premisa que hemos marcado de nivel de riesgo aceptable. En este caso lo hemos cambiado a medio. Ahora, antes solo aparecían los de muy alto y en este caso van a aparecer también los altos, como vemos en pantalla. Sobre todo influye porque ahora tendremos muchísimos más riesgos y otros elementos sobre los que tenemos que implementar planes de tratamiento. ¿Se puede cambiar? Sí. ¿Y cómo influye? Pues lo acabamos de ver. Creo que con eso hemos resuelto las dudas de nuestra compañera. Muy bien, y la última por tiempo, Milani nos pregunta, hola, buenas tardes, ¿se pueden descargar informes una vez terminado el análisis y la evaluación de riesgos? Bueno, por descontado, prácticamente la totalidad de pantallas que hemos visto, tanto dentro del análisis de riesgos como sobre todo en la parte de evaluación de riesgos, son descargables tanto el mapa de calor como diferentes informes que tenemos en la parte inferior al mapa de calor. Vamos a ver cómo tenemos la trazabilidad por completo de activo, riesgo, elemento, es decir, el mapa de calor se puede descargar y en la parte inferior tenemos elemento, riesgo, control y tenemos diferentes opciones de descarga a modo informe, bien en tablas Excel, bien mediante un informe propiamente dicho de informe de riesgos completo, pero si incluso tenemos esta que es el grueso como tal de toda la información, podemos añadir, como está mostrando mi compañero, diferentes dimensiones, ¿vale? De los diferentes factores que tenemos, tanto en dimensiones como atributos que podamos tener en los elementos, en los riesgos y los controles, pero no solo eso, sino que esta es como la descarga fundamental a nivel de análisis de riesgos. Luego, si vamos a la parte superior de evaluación, vamos a ver cómo tenemos un resumen de riesgos, donde un ver listado de riesgos, perdonar, donde en este ver listado de riesgos lo que vamos a ver también es otro tipo de gráficas para poder ver del mismo modo el análisis de riesgos, pero con modo tarta. Una tarta para ver todos los niveles que tenemos en los riesgos de los elementos, otra que está relativa respecto al NRA. También nos podemos descargar en términos de reporting todos estos gráficos. Y, por último, muy importante, tenemos una funcionalidad de informes en Global Suite donde podemos realizar un informes a medida. ¿De acuerdo? No sé si tengamos algún ejemplo, sería raro, pero aquí podemos realizar un informe a medida donde imaginaros que quiero un primer capítulo que sea el mapa de calor, un capítulo 2 que sean los riesgos, un capítulo 3 que sean los elementos y un capítulo 4 que sean los controles. Nos podríamos crear dentro de esta funcionalidad de informes un informe a medida para, una vez que hemos configurado dicho informe, hemos parametrizado y definido ese informe dentro de la herramienta, únicamente acceder a Global Suite y descargarlo con toda la información actualizada siempre que lo queramos, que es esta parte es un valor añadido porque no solo podremos hacer el análisis de riesgos y elaboración de riesgos con los diferentes planes de tratamiento, como ha comentado mi compañero Alberto en el caso práctico, sino que además en términos de reporting, toda esa información la podríamos descargar e incluso crear en esta funcionalidad de informes un informe a medida para nosotros. Y bueno, justo ha sonado la campana las 6. Daros, no sé si creo que no ha quedado ninguna pregunta en el tintero. En cualquier caso, repasaremos porque hemos tenido bastante. Repasaremos que no se quede nada pendiente. Si es así, por descontado, dar por sentado que lo vamos a responder individualmente vía email. Nos pondremos en contacto en los próximos días con vosotros vía email. Y nada, como siempre, daros las gracias por conectaros a este webinar, a este taller. Desearos muy buen día y estamos en contacto para los siguientes, tanto webinar como talleres que tenemos planificado para las próximas semanas y próximos meses. Muchas gracias por todo y un cordial saludo. Muchas gracias.